Hola comunidad, hoy tocaré un tema un poco sensible dependiendo del punto de vista donde lo miren. Hoy vamos a hablar del conflicto de 1978. Antes de llegar a relatar el conflicto como tal es importante saber cómo llegamos a ese punto, donde la Argentina declara insanablemente nulo el laudo. ¿Qué significaba esto? Era que la Argentina unilateralmente no reconoce el fallo dictado por Su Majestad la Reina Isabel II. Pero antes de interiorizando más en el conflicto como tal, vamos a hacer un poco de historia. Corre el 1879, un joven Arturo Prat estaba en Buenos Aires observando las capacidades de la Marina Argentina, porque en aquella época el conflicto que se vislumbrara era contra Argentina, por la Patagonia Oriental, e esa denominación se les daba por esos años. Como ustedes saben comunidad, en el 1879 comienza la Guerra del Pacífico. Perú y Bolivia invitan a Argentina a unirse a la guerra contra Chile. Aquí hay que mencionar un detalle. Por aquella época el Congreso argentino en primera instancia habían aprobado unirse a los otros dos países contra Chile, pero aquí Argentina retrocede en su postura, porque visualiza la oportunidad de quedarse con toda la Patagonia Oriental y la mitad de Tierra del Fuego sin involucrarse en un conflicto y sin disparar un tiro. De esta forma, con la firmar del Tratado de 1880, Chile protege su espalda para concentrarse contra Perú y Bolivia. Por otro lado, la población chilena era de alrededor aproximado de 2 millones de habitantes. Hay que recordar a que los recursos humanos y militares son limitados y por aquella época Chile enfrentaba problemas en su economía. La historia ya es conocida. Chile sale vencedor de la Guerra del Pacífico y toma la capital del Perú, Lima. Por otro lado, quedaba un sabor amargo por perder un extenso territorio que al pasar de los años mostraría toda su riqueza y valor. Chile se enfoca en administrar los nuevos territorios, pero Argentina empieza en las décadas del 1900 a señalar que hay territorios pendientes. Así llegamos en la década de 50. El primer incidente grave se produce por el islote Snipe, donde Argentina destruye una baliza que había en el lugar y acentuando que ese territorio les pertenecía. El gobierno chileno manda una misiva de protesta a la Argentina y despacha un regimiento y parte de la flota a retomar por la fuerza si fuese necesario. Se logra superar este problema hecho por Argentina. Pero siguiendo con las reivindicaciones unilaterales llegamos a la década de los 60, donde es bien sabido por la comunidad que el teniente Merino y otros suboficiales son asesinados por Gendarmería Argentina, que superaban a los carabineros en un de 5-1. Es un hecho que hasta hoy se recuerda el asesinato del teniente y sus suboficiales. Hasta aquí llevamos dos hechos donde la Argentina es la protagonista. Y con lamentables consecuencias. Pero ahora daremos un salto a la década de los 70, donde el gobierno de Allende y el gobierno argentino dan inicio a las negociaciones por las islas Picton, Nueva y Lennox. Y territorios marítimos adyacentes. Para eso invócala a Su Majestad la Reina Isabel II como garante y quien dará el fallo que ambos países estaban de acuerdo de asumir. Bueno, pasan los años y llegamos al año de 1977. Ese mismo año, el 18 de abril, se da a conocer la resolución y del arbitraje, que favorece a Chile. Pasan 9 meses y hasta el 25 de enero de 1978 Argentina unilateralmente declarara insanable y declara nulo el laudo. En el de año de 1978, Argentina ya empezaba a prepararse y para la guerra y empieza a comprar tanques, aviones, municiones y más. Y Chile, por su lado, empieza sus preparativos con los pocos medios militares que contaban en aquella época. Aquí el ejército chileno contaba con munición para 2 semanas porque debido al que el senador Kennedy impulsa en el Congreso de Estados Unidos la famosa enmienda Kennedy, con lo cual impone un embargo de suministros de armas, municiones y todo sistema electrónico como radar en contra de Chile. Si vemos, Chile se encontraba en una situación totalmente desigual militarmente ante la Argentina. Se decía que Chile tenía un tanque y Argentina tenía 4 aproximadamente. Tal vez donde había fuerzas más parejas era entre las marinas, pero aún así Argentina contaba con portaaviones que Chile no tenía. En la Fuerza Aérea era muy dispar. Chile contaba con el principal avión que Hawker Hunter, el Cessna T-37 y algunos F-5, pero el número de aviones dicho por el general era inferior a los que disponía la Argentina. Chile iba a utilizar todos los medios a su disposición, incluyendo aviones civiles. Si bien Chile contaba con un número limitado de aviones, por otro lado, tiene profundo conocimiento del terreno y con unas fuerzas armadas si bien mucho más pequeña en lo material y contingente. Las Fuerzas Armadas chilenas eran conocidas por su disciplina y orden táctico y profesionalismo a la hora de pelear.
lo cual ponía en cierta forma en equilibrio cualquiera desventajas en lo material. Y por último sería una lucha espartana porque Chile carece de profundidad estratégica. Por lo cual los chilenos no tienen lugar donde poder refugiarse, así el costo para el invasor en vida sería muy alto. No hay que olvidar que Chile como nación y Estado tienen una tradición combativa que muchos países ya la quisieran tener y muy pocos las tienen. Por otro lado, la estrategia del Plan Soberanía era obtener una victoria rápida, tomando las 3 islas, Picton, Nueva y Lennox. Y si fuese necesario hacer una invasión a lo largo del país y cortar a Chile en varios sectores de su territorio continental. Y de esta forma dejar sin vías de suministros a los regimientos y aislar las unidades que contarían con poca munición. Esa es la interpretación que algunos analistas dan al Plan Soberanía, y sin dejar de lado al Perú y Bolivia, que una vez debilitado Chile ellos tomarían por la fuerza los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. La HB3 en su máxima expresión. Aquí viene la pregunta del millón, Francisco, ¿quién hubiera ganado? Esa respuesta quedó inconclusa porque nunca se llegó a la guerra como tal. Solamente tenemos hipótesis y podemos sacar algunas conjeturas. Y hacer suposiciones, como lo veo yo, ambos bandos tenían fortaleza y debilidades. Pero lo tangible es que no hubo guerra. Lo que sí puedo decir como conclusión y consecuencia de esta posible agresión, llevó a que Chile diera un respaldo irrestricto al Reino Unido en la guerra de las Falkland o Malvinas. Y sin olvidar que en Plaza de Mayo el pueblo argentino cantaba, primero los ingleses y después los chilenos. Hecho que marcaría profundamente el devenir de dicha guerra, y que hasta hoy los argentinos tratan de traidores a los chilenos, pero ellos huyen de hacerse un autoanálisis cuánto de culpa tienen ellos mismos. Ahora, comunidad, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y los leo en los comentarios.